Hola a todos, mañana voy a ir a pescar, quiero ir a pescar para probar algunos lugares nuevos en provincia de Buenos Aires y quiero preparar masa para carpa para probar si pesco carpa y para carpa, boja. Aparte voy a llevar alguna otra carnada, pero voy a mostrar cómo preparo la masa para carpa. Por lo menos en internet gente dice que ahí algunas veces se pesca carpa. Ingredientes principal, harina común y polenta, o de otros lugares dice harina de maíz, ¿no? Y uno con uno voy a hacer un vaso de harina común, un vaso de polenta. Después voy a hacer tres masas diferentes para probar cuál funciona y cuál no. Cada una voy a hacer así, mira, porque voy a usar con un vaso polenta, un vaso harina, porque voy a usar esta masa después en resorte y llenar resorte o tapa, tirar para carpa y bolis, como siempre, bolitas de tergopol. Bueno, harina común, un vaso. Y ahora, primera masa que voy a hacer es voy con flan de vainilla. Es esto, primer ingrediente que voy a usar. ¿Dónde está? Ahí está la tijera. Porque me olvidé abrir, perdón. Ahora voy más rápido. Este paquetito va entero. Esta primera masa, no voy a agregar más nada, ni azúcar, nada de nada en esta masa. Voy a mezclar todo esto bien. Si quiere puede mezclar con agua de lugar, que también se puede llevar todos los ingredientes secos y hacer ahí. Yo primero que no quiero perder tiempo, segundo que quería mostrar, digamos, preparación. Entonces voy a usar ahora agua de filtro, de canilla, pero de filtro, donde no hay cloro ni nada. Que tomamos nosotros. Es una masa que voy a preparar y después voy a mostrar otra. Por poquito voy a agregar agua. Mira, tiene muy lindo color. Con flan ya tiene todos los ingredientes dulces, digamos. Esto va a estar una masa dulce, pero de vainilla. Por poco mezclamos y después terminamos mezclar con las manos para que quede más o menos durita, para detenerse en resorte y quedarse ahí, ¿no? No voy ni cocinar ni nada, va a quedar así nomás. Voy a amasar bien. Si sobrepasaste con agua, agregas más, digamos, harina y polenta. Pues más harina, digamos, que polenta, pero no creo que pasas mucho. Mira, amasamos hasta que no se pega las manos. Ahí tenemos una bola de masa para pescar mañana carpa. Segunda receta es igual, única diferencia que voy a agregar flan de chocolate, y es un paquete de 100 gramos, voy a la mitad para una taza de harina y una taza de polenta. Total voy a tener tres masas diferentes de gusto y de aroma, y vamos a probar. Mañana voy a filmar que funciona mejor o es igual o alguna no funciona, voy a mostrar de todo. Entonces ahora chocolate.
La mitad de paquete dejo para preparar el próximo masa, la próxima salida de pesca. Primero mezclamos todos los ingredientes secos y después voy a agregar agua por poco otra vez y hacer una bola de masa. Mira, ya tiene otro aroma, tiene diferente color. Aroma muy rica. Esta masa se ve así, mira qué linda. ¿Viste? Entonces ya tengo dos preparadas para mañana. Y ahora voy a preparar tercera masa, que va a estar casi muy parecida, digamos, ¿no? Pero un poco diferente. Un vaso de harina común. Puedes meter un poquito más, digamos, harina común y un poco menos de polenta para que se pegue mejor, pero yo no quiero para que me quede como una piedra durita ahí. Quiero que desarma también un poquito, por poco. Por eso yo uso 1 con 1. Pero si por alguna razón quieres que te quede más dura, entonces sí. Entonces, ahora esto va a estar con hierbas aromáticas. Entonces, adobo para pizza. Acá me queda un poquito de adobo para pizza. Para preparar chimichurri puede usar todo especies para preparar chimichurri. Me quedó poco esto, voy a usar esto. Y acá tengo ajo, perejil y provenzal. Entonces voy a usar esto. Así. Muchas veces a carpa gusta cosa picante, cosa verde, y ajo también se usa bastante para pescar carpa. Por eso voy a usar esto. Si yo encuentro ahora para pizza también se prepara. Para pizza ya lo puse. Entonces ahora lo mismo, pero esto va a estar. Si tenés ají picante, sería bueno meter un poco de ají picante acá. Pero esto ya todo en especies verdes. Es buenísimo. Estas 3 masas que voy a llevar mañana para pescar. Y voy a probar qué diferencia es. Voy a tirar una caña con una, otra caña con otra. Y así cambiando, divertirse para ver dónde hay resultado y dónde no hay resultado. Pero yo sé que es muy buena masa. Bien, ahí tengo 3 masas diferentes para mañana. Es así. Mira, diferente aroma, diferente color. Y a mí parece que muy lindo masa es esta. Mañana voy a probar. Ojalá que carpa lo piensa mismo, que también gusta a carpa y boja. Y mañana vemos. Y ustedes me escriben qué masa preparan ustedes, así vamos a divertirnos pescando carpas y otras especies. Chao, hasta el próximo video.